Introducing the new Starbucks Pairings menu, where you can get a tall brewed coffee or tea, hot or iced, paired with a croissant starting at $5, or with a breakfast sandwich starting at $6. Because at Starbucks, we know that some things are better together. Limited time offer at participating stores. Restrictions apply. Visit starbucks.com/pairings to learn more. Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo. Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta nueva emisión de largo aliento para continuar el tema en el que nos quedamos la vez pasada, que era el cómo la construcción de estas religiones monoteístas permite la existencia de sociedades muy grandes, como nunca antes habían existido, porque esta construcción social permite una idea básica que no comenté la vez pasada, pero sobre ella voy ahorita. Y es que tú dices, todos los seguidores de Jesucristo son todos hijos de Dios. Es decir, los haces iguales a todos. Ya no hay los López, los Hernández, los Yáñez, los González, sino que ahora todos son igual. Todos los que crean en Cristo. Ahora allá están los que creen en Alá, esos son otros, y además no nos queremos y cuando podamos nos vamos a cortar la cabeza. ¿Por qué? Pues porque allá todos los hijos de Alá son iguales y aquí todos los hijos de Cristo son iguales, pero entre los dos grupos no son iguales. Esto es avance contra lo anterior, en donde teníamos, pues, no sé, como le decía, a los Pérez, a los López, a los Yáñez, o si lo quieren en la época, los Julios y los Fabios y los Cornelios, en la época de los romanos. Pero no, ahora todos vamos a ser iguales. Detalle. El Imperio Romano, como sucesor de la República Romana, está construido alrededor de estas familias. Estas familias son las que tienen el control del Senado. El Senado romano, ya cuando hay emperador, es decir, a partir de Augusto en adelante, ya el Senado está de adorno, la verdad. Pero, pues como quiera, da poder para ciertas personas. Uno que otro senador todavía logra convertirse en emperador. La mayoría de ellos van a venir del ejército, pero todavía el Senado funcionaba. Y bueno, pues ser patricio, venir de una familia de muchos años, pues les permitía privilegios que no eran para todos. En consecuencia, pues estas familias no se iban a dejar. Entonces, la Iglesia concibe una idea interesante y es, si queremos que todos sean hijos de Dios, pues ya no puede haber los Cornelios y los Claudios y los Julios. Ahora todos parejos, man. Y para que todos sean parejos, lo que necesitamos es romper esas grandes estructuras familiares. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a impedir la adopción. A lo mejor usted ya no se acuerda, pero la forma como se elegía a los emperadores era una especie de dinastía. El emperador romano elegía a su sucesor de sus hijos. Si entre sus hijos no había nadie muy calificado o de plano no tuvo hijos, en el caso de Augusto, él no tuvo hijos varones, pues adoptabas a uno y a ese lo convertías en tu sucesor. El mismo Augusto fue adoptado por Julio César, o cuando menos eso dijo Augusto, y con eso logró el poder. Entonces, este era el mecanismo. Entonces, la Iglesia dice, se prohíben las adopciones. No solo eso, vamos a prohibir los casamientos entre primos, porque pues esos primos son los que mantienen la estructura de la familia. Entonces, si yo obligo a que los Cornelios tengan que casarse con Julios y Claudios y López y Hernández, pues se van a acabar los Julios, ¿no? Entonces, no hay casamientos entre primos, no hay adopción, pero además vamos a establecer que cuando se casa una pareja, esa pareja tiene que vivir fuera de la casa patriarcal. Esto rompe con la estructura, Es decir, así funcionaba Roma.
El patriarca tenía a sus hijos viviendo ahí y las mujeres que se casaban iban a vivir allá adentro y con eso se mantenía el poder del patriarca al interior de la familia. Sigue ocurriendo un fenómeno similar en la India hoy en día. Es lo más natural entre los seres humanos, así es como nos hemos organizado en milenios. Bueno, pues la iglesia dijo, naranjas y limas, se me van a vivir a su casa. El casado casa quiere. Órale, lleguen. Entonces creas la familia nuclear. Ya no puede haber adopciones, ya no puedes casarte entre primos. Establezco que las mujeres sí pueden heredar, cosa que en el Imperio Romano no siempre ocurría. Y esto lo que va a hacer es que se empiezan a romper estos clanes y son reemplazados por el pueblo, ¿no? Por todo mundo. Y ese todo mundo pues, está formado por individuos que paulatinamente se van considerando a sí mismos individuos. Esto arranca, decía yo, por ahí del 600 y fracción. Es un periodo en el cual Europa empieza a consolidarse, ya no alrededor de Roma, sino hacia arribita, alrededor primero de los francos, ¿no? Los merovingios, se ha de acordar usted, luego llegan los carolingios, luego el Carlomagno se convierte en el gran emperador de todo el centro de Europa, el inútil hereda a sus 3 hijos, un cacho a cada uno, todos los 3 hijos acaban peleándose, es lo de siempre, ¿no? Pero esto va haciendo a la Europa que después vamos a conocer y se van organizando, insisto, en sociedades que son cada vez más de individuos y menos de grandes familias. Se van estableciendo ciudades. Estas ciudades tienen ciertos privilegios que no se tienen en el campo. Recuerde usted, durante el Imperio Romano, el esclavismo era la estructura más importante. Entonces los romanos esclavizaban a todo el que podían. Esos eran los que trabajaban para que el romano pudiera echarse. Cuando se acaba el Imperio Romano, acaba la esclavitud, pero es reemplazada por la servidumbre. Entonces, en la esclavitud una persona es dueña de otras personas. En la servidumbre la idea es que las personas son propiedad de la tierra donde nacen. Si usted nació en una parcela, pues usted va a vivir asociado a esa parcela toda su vida. Y quien sea dueño de la parcela, pues tiene derechos sobre usted. No tiene la propiedad de su persona, pero al tener la propiedad de la tierra, sí puede obligarlo a usted a trabajar en esa tierra. Y así es como van funcionando. La única manera de evitar esto era irse a las ciudades, y es lo que todo el mundo empieza a tratar de hacer, y las ciudades empiezan a tener una dinámica distinta. Ahí los individuos sí pueden tener importancia, y la van teniendo paulatinamente. Las ciudades son controladas siempre, ya sea por el príncipe o el rey, o como se llame la autoridad política, o por el abad o el obispo. Entre ellos ahí se andan peleando todo el tiempo. El gran pleito ocurre en el siglo XI entre el emperador y el papa, a ver quién es el que puede nombrar obispos. Este conflicto de las investiduras va a dar lugar a que el enfrentamiento entre el emperador y el papa abra un espacio en el norte de Italia a ciudades que se quitan de encima al obispo y al príncipe al mismo tiempo y pueden gobernarse solitas, casi siempre con algún chango ahí que es el poderoso, ¿no? Que si los Medici en Florencia, los Sforza en Milán, pero ahí están, ¿no? Y empiezan a tener su propia dinámica. Ahí ve usted repúblicas otra vez, como las repúblicas de los griegos, digámoslo así, o la República Romana. Repúblicas controladas por una oligarquía muy poderosa, pero pues ya no son las estructuras del rey y de la iglesia, sino empiezan a ser más independientes. Al mismo tiempo que ocurre esto en el norte de Italia, ocurre también al norte de Europa, en los bordes del Báltico y del Mar del Norte, que son lugares donde no hay nadie más, son pantanos espantosos, y entonces por esa razón pues se pueden aislar del rey y del obispo con más facilidad. Mientras que las repúblicas del norte de Italia acaban siendo dominadas ya sea por el emperador o por el papa, en el norte de Europa los de los pantanos sí sobreviven, en particular los de los que llamamos Países Bajos.
En este lugar, los gobernantes locales se logran defender primero del imperio y posteriormente, cuando los Habsburgos se dividen en dos familias, la que gobierna lo que llamamos Alemania genéricamente y la que gobierna España, se echan su pleito con España. Es la guerra de los 80 años se llama, y es larguísima, ¿no? Pues 80 años. Termina al mismo tiempo que termina la guerra de los 30 años. Ambas terminan en 1648. Ese proceso, vea usted todo el tiempo del que estamos hablando. En el 600 empieza la construcción de este plan familiar de la iglesia. En el 800 el cardenal se convierte en emperador. Para el 1200 es cuando usted ve las repúblicas del norte de Italia. En 1300 las empieza a ver allá arriba en Países Bajos. Para 1500 viene el cambio total. Aparece la imprenta, aparecen los libros, empieza el flujo de ideas. Al Papa le cuesta un trabajal sostenerse en el poder porque pues, empiezan las rebeliones. La más importante y más famosa es la de Lutero. Los que dicen, no, pues el Papa es un bandido y todos los que lo acompañan y vamos a hacerlo distinto. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. With the internet's best converting checkout, 36% better on average compared to other leading commerce platforms, Shopify helps you turn browsers into buyers. In fact, Shopify powers 10% of all e-commerce in the U.S. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/podcast free. All lowercase, shopify.com/podcast free, shopify.com/podcast free. Lutero es un buen agitador, pero pues tiene dos cosas a favor. La primera es que ya existe la imprenta y entonces sus famosas 95 tesis que pegó en la puerta de su iglesia la noche de brujas de 1517, pues no se popularizó por eso, se popularizó porque su amigo Melanchthon las imprimió y las repartió por todos lados. Y la segunda cosa que le ayudó es el rey de la zona, príncipe, no cómo se llama, Federico el Sabio, aprovecha el hueco para hacerse del control de la elección del nuevo emperador. El nuevo emperador va a ser electo en 1519, se llama Carlos V de Alemania, primero de España, el del chocolate, ¿se acuerda usted? Él es electo en 1519. Fíjese cómo 1517 es cuando el Lutero la hace de tos y entonces su monarca aprovecha eso para hacerle más costoso a Carlos el proceso de elección. Los monarcas del Sacro Imperio Romano eran elegidos mediante 7 votos, 4 de príncipes y 3 de obispos. Uno de esos 4 votos de príncipes era Federico. Y entonces pues le dice, ¿vas a querer mi voto, güey? Ahora sí, ayúdame a cuidar al Lutero porque me lo quiere matar el Papa. Entonces, son circunstancias que le permiten al Lutero ser exitoso. Una vez que el Lutero es exitoso, empiezan a surgir un montón de otras alternativas a la visión católica. En el sur de Europa, en particular el sur de Italia y de ahí para todo el oriente, el conflicto no fue entre los protestantes, como les llamamos genéricamente, y los católicos. El conflicto fue previo y fue con los ortodoxos. La mitad sur de Italia estuvo controlada buena parte de la historia por Iglesia Ortodoxa. Entonces, por ejemplo, el pueblo de donde viene mi familia tiene 2 santos. Un santo proviene de la Iglesia Católica y el otro proviene de la Iglesia Ortodoxa. El que viene de la Iglesia Ortodoxa es el que me dio mi nombre, San Macario, aunque usted no lo crea. Hay San Macarios y vienen de esa parte, la parte ortodoxa, como le llamamos. Entonces, estos procesos en los que nos estamos moviendo, vea usted cómo la existencia de un solo Dios lleva a que todos deban ser considerados iguales, a romper las familias, y esto nos lleva a construir una sociedad diferente. Esa sociedad diferente toma su propia dinámica, empieza a generar estas ciudades. Las ciudades quieren defenderse del control de un lado el emperador, del otro lado la iglesia. Algunas lo empiezan a lograr. Los exitosos son Países Bajos. Y en Países Bajos, para que esto funcionara, un paso indispensable es la libertad de culto. Porque, pues, si estás en el pantano, te estás peleando con el emperador, estás peleando con el papa, luego además vas a querer que todos aquí sean luteranos o calvinistas, pues no se puede, güey. Entonces,
vamos a permitir que todo el mundo crea en lo que quiera, siempre y cuando la sociedad en su conjunto pueda sobrevivir y ser exitosa. Es ahí en donde empieza la idea de que el Estado debe estar por encima de estas discusiones religiosas. Y entonces vamos a crear una cosa que con el tiempo llamamos el Estado laico. Pero en el fondo lo que significa es la desaparición de Dios, no como referencia personal, sino como referencia de la sociedad. Es decir, a partir de ese momento nos convencimos de que la mejor forma de que vivamos en conjunto no es que la cooperación provenga de si creemos o no en el mismo Dios, sino de que todos estamos de acuerdo en que nuestra sociedad debe trabajar en conjunto. ¿Cómo le hacemos para trabajar en conjunto? Pues eso no está nada simple, porque acuérdese, si me voy a mi visión restringida, pues llego a la conclusión de que los seres humanos no son muy brillantes, no son tan cooperativos, si pueden abusan, algunos son de plano muy malos, y entonces yo necesito un mecanismo para que estos güeyes colaboren. Y antes lo que hacía yo es, no, pues todos somos hijos de Dios. Pues sí, güey, pero ahora hay un montón de dioses disponibles. ¿De cuál Dios? ¿A través de cuál iglesia? No, mira, lo que vamos a hacer es todos los que somos de Países Bajos, vamos a funcionar de manera coordinada porque vamos a delegar parte de nuestros derechos en un sistema de gobierno. Ese sistema de gobierno, para que sea aceptable para todos, debe estar formado por todos. O sea, cualquiera de nosotros puede estar ahí. Vamos a elegir la democracia, pues. Esa democracia se funda siglo XVI, si quiere usted. En el siglo XVII se traslada a Gran Bretaña y de ahí empieza a moverse al resto del mundo. La democracia de esa época no es que todos son iguales. Son iguales todos los ciudadanos, que son hombres, que son mayores de edad, que tienen propiedades y que saben leer y escribir. Entonces, no es para todos. Para todos lo vamos a seguir construyendo en los siguientes 3 siglos. Y solo en el siglo XX logramos que realmente fueran todos. ¿Por qué queremos que todos participen? Para que todos estemos de acuerdo en trabajar en conjunto sin necesidad de depender de un Dios. ¿Por qué no queremos depender de un Dios? Porque hay varias opciones de Dios. Y si nos regresamos a la discusión de cuál es mejor, si Cristo o Alá, se va a poner muy feo. No tiene una solución razonable. En cambio, si decimos, mira, tú agarra a tu Dios en tu casa lo que tú quieras, pero a nivel social, los arreglos que hacemos son estos, ¿no? Esto es parte un poco del conflicto que ahora usted puede ver en Europa, en algunos lugares. A veces nos lo ponen como más amarillista en redes sociales y demás, pero sí ocurre que grandes grupos que se han movido de países musulmanes a países europeos, pues mantienen sus creencias islámicas y tienen razón, ¿no? No quedamos que aquí cada quien pueda agarrar su Dios, eso no es problema. El asunto es que se supone a nivel social el Dios no existe. Existe en tu familia, en tu grupo. El detalle es que las estructuras del Islam no se transformaron igual que las estructuras occidentales. En el Islam se siguen manteniendo estructuras mucho más autoritarias, verticales. En particular, el fenómeno que a mí me parece más preocupante es el considerar a las mujeres de segundo nivel en el Islam. No en todas partes es así, pero sí es lo más común en los países islámicos, en particular en los islámicos y árabes, que no es lo mismo, acuérdense, ¿no? El Islam es la religión, lo árabe es un asunto étnico. Los países que son al mismo tiempo árabes y musulmanes tienen una visión mucho más conservadora, digámoslo así, del Islam. Otros países islámicos como Indonesia, pues son muy diferentes. La India, toda la parte norte de la India tiene una presencia musulmana muy grande. La mayor parte de los musulmanes que había en la India cuando la independencia se movieron a Pakistán y luego a Bangladesh, pero aún así quedaron muchos. Ahora hay mucho conflicto en la India porque el primer ministro, el señor Modi, es un hinduista conservador y entonces quiere acabar con los musulmanes. Ojo, el tema de las religiones no tiene salida. Si nosotros queremos empezar a elegir a nuestros gobernantes por tema religioso, vamos a acabar muy mal.
El gran avance de la modernidad fue ese. Mira, tú agarra a tu Dios, a tu casa y lo que tú quieras, pero a nivel social no hay Dios. Lo que hay es un arreglo de todos nosotros, y para que todos nosotros estemos ahí, lo que hacemos es todos podemos elegir quién gobierna y todos tenemos la protección del Estado a través del Poder Judicial. Y dividimos entonces el esquema de gobierno en los 3 poderes que usted conoce. Este proceso es un proceso que parte de la idea de que los seres humanos no son perfectibles. No vamos a tener nunca una sociedad de santos y de ángeles. Lo que hay son los animalitos que usted ve todos los días en la calle o que ve aquí en YouTube como su servidor. Es lo que hay. ¿Cómo le hacemos para que estos personajes imperfectos puedan vivir adecuadamente en una sociedad? Con buenas reglas, con buenos mecanismos para que esas reglas se cumplan y sobre todo que esas reglas sean acordadas entre todos. Eso es lo que construimos. Esa es la gran maravilla de la democracia, que no resuelve todos los problemas. Es más, casi no resuelve ninguno, salvo que nos permite vivir en paz, creyendo lo que nosotros queramos y construyendo una sociedad más o menos exitosa. Hoy eso es lo que está en riesgo en el mundo y eso lo platicamos en la siguiente. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo is back. Let go with ego. Existen 2 tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Leggo with Eggo. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. With the internet's best converting checkout, 36% better on average compared to other leading commerce platforms, Shopify helps you turn browsers into buyers. In fact, Shopify powers 10% of all e-commerce in the U.S. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/podcast free. All lowercase, shopify.com/podcast free. Shopify.com/podcast free.